don Oscar Caipo. Él es el presidente de la CONFIED. Le agradezco la gentileza por acceder a esta invitación de RCR. Qué gusto saludarlo, señor Caipo, muy amable. Señor Hernández, con mucho gusto. Vamos a comentar naturalmente el tema actual, el tema de coyuntura en nuestro país, ¿no? El último viernes le consultaban los periodistas, ¿no?, cuál era el análisis respecto a los primeros 100 días de gestión gubernamental, ¿no? Usted señalaba que ha tenido un rumbo errático, ¿no? Y sobre todo en circunstancias bastante complejas para el país, ¿no? Uno, ¿no?, tenemos una crisis sanitaria, tenemos una crisis económica y la crisis política que no puede estar al margen, ¿no? Pero además ustedes están reclamando la confianza, ¿no?, para el sector de inversiones y el sector empresarial, ¿no? ¿Cómo logramos esta confianza en medio de un escenario bastante complejo? Bueno, yo creo que comienza por tener nombramientos con personas que tengan experiencia, trayectoria y que sean idóneas, ¿no? Eso, la confianza comienza construyéndose por personas que tengan esas características en los puestos clave, ¿no? Creo que ese es un paso muy importante. El segundo es respetar la institucionalidad, ¿no? Y estar abiertos al diálogo, y también, obviamente, creo que es importante convocar al sector privado para que podamos, pues, tener un diálogo abierto con el gobierno y ver de qué manera, pues, la inversión se puede recuperar. Creo que tienen que haber medidas concretas también en el corto plazo que permitan hacerlo. Hemos mencionado ya en el pasado turismo. Creo que siendo un sector tan golpeado y estando la pandemia relativamente bien controlada, se podían tomar algunas medidas para poder reactivar ese sector, ¿no? Abrir las fronteras terrestres, los aforos de los aeropuertos, por ejemplo. Y pensando en el largo plazo, necesitamos retomar las grandes inversiones en infraestructura, ¿no?, con el Plan Nacional de Infraestructura, y reactivar las asociaciones público-privadas. Y una buena medida que hemos visto, si bien tenemos varios cuestionamientos a la llamada reforma tributaria, es buscar reactivar el mecanismo de obras por impuestos, que podría ayudar a agilizar y hacer que el beneficio de los impuestos de la empresa privada pueda llevar directamente a las comunidades, ¿no? Ahora, cuando ustedes señalan que esa búsqueda de confianza tiene que partir por la búsqueda de consensos, usted ha utilizado un término, la convocatoria, ¿no? Y la verdad que es bastante sorprendente, ¿no?, lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Habitualmente en las últimas 2 décadas nos hemos acostumbrado que los jefes de Estado, los mandatarios, siempre se reúnen con el sector empresarial, ¿no? Ha sido una práctica, una costumbre, ¿no?, que se perdió, naturalmente, con el gobierno del expresidente Vizcarra, ¿no? Hubo, digamos, un trato más diferente con el señor Sagasti, con el presidente Sagasti, pero ahora vemos que esto está ajeno, esto está olvidado, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr esa confianza cuando los vasos comunicantes que marcan la vida económica, la vida política del país, no pueden sentarse a conversar y a mirar un horizonte hacia adelante? Sí, sin duda es más complejo, ¿no? Creo que debe comenzar por tener un sentido de la realidad, ¿no? La inversión privada ha significado históricamente en los últimos años alrededor del 80% de la inversión total. Entonces, no convocar y no sentarse a dialogar y buscar construir esta confianza y trabajar juntos, ¿no? El gobierno y el sector privado, es realmente no reconocer, pues, una realidad que se ve reflejada en esas cifras, ¿no? Entonces, nosotros hemos tenido ya aproximaciones al gobierno en el inicio. Deben haber notado que hemos estado bastante neutros en nuestras apreciaciones, justamente dándoles el tiempo para que se organicen y comiencen a tomar las primeras acciones y decisiones. Pero lo que vimos en los primeros 100 días, pues, fue ese comportamiento errático, ¿no? Con falta, los nombramientos que fueron cuestionados, falta de coherencia y consistencia dentro del gabinete, y luego empezamos a ver, pues,
mensajes que elevaron el nivel de tensión, como los temas alrededor del gas de camisea, luego de un viaje a Estados Unidos, y más recientemente los problemas que tuvimos alrededor del sector minero, y luego también problemas de violencia que afectaron el sector agrario, ¿no? Lo que usted acaba de decir es todo ese tipo de mensajes, ¿no? Tenemos en menos de una semana mensajes contradictorios, ¿no? Primero, llega al Congreso la presidenta del Consejo de Ministros y bueno, en un tono ponderado dice que ella va a agotar todas las vías para buscar consensos, establecer los nexos entre ejecutivo y legislativo, ¿no? El propio ministro Franque, cuando pide las facultades extraordinarias el último viernes, señala que hay la necesidad de conversar con el sector privado, que es una palanca de desarrollo, ¿no? Pero ese mismo día, a esa misma hora, el presidente de la República en San Juan de Lurigancho dice que no le preocupa la oposición política, ¿no? Y el día sábado en Andahuaylas hace unas críticas, ¿no? A los pitucos, dicen, en referencia al tema de la reforma agraria, ¿no? En este terreno de confrontación que parece ser el gobierno está enfrascado, ¿cómo echarle una mirada hacia adelante y construir país, ¿no? Porque usted ha dicho algo muy interesante, ¿no? Hemos tenido 100 días perdidos, 100 días erráticos, ¿no? A muchos les puede parecer corto, mucha gente puede decir, no, esto es un periodo corto, ¿no? Pero estamos en crisis en todos los niveles del país, ¿no? Así es, en este momento la prioridad debe ser muy clara, ¿no? Es la reactivación económica y la generación de empleo, ¿no? Las cifras de empleo no mienten, ¿no? Si bien el empleo total se está recuperando a niveles prepandemia, se ha precarizado mucho y ha aumentado la informalidad, ¿no? Y el ingreso promedio está por debajo también, ¿no? Entonces, esa debe ser la prioridad. Nosotros del sector empresarial estamos muy enfocados en ello. Podemos ser el gran aliado del gobierno para sacar al país adelante, pero necesitamos esas señales de confianza, ¿no? Esa coherencia, consistencia y falta de mensajes contradictorios, y sobre todo lo que mencionó, señor Hernández, necesitamos mensajes de unidad, ¿no? No necesitamos estar confrontando Lima con las regiones, empleadores con trabajadores. Aquí estamos juntos, ¿no? La prioridad es el país y nosotros como sector empresarial estamos comprometidos con ello, pero creemos que es importante que recibamos esas señas y esos mensajes también por parte del gobierno, ¿no? La Premier Mirta Vázquez ha mostrado ser más dialogante, un tono más calmado también. Esperamos pues que podamos comenzar a recibir esas señales ahora que han recibido el voto de confianza y de investidura del Congreso. Estamos dialogando con don Óscar Caipo Richie, presidente de la CONFIES, ¿no? Naturalmente que la reactivación económica, ¿no?, es un tema central, ¿no? Nosotros hemos tenido oportunidad de conversar con representantes de diversos rubros, ¿no? Minería, el sector turismo, el sector comercio, con presidentes de cámaras de distintos puntos del interior del país, ¿no? Y todos apuntan a ello, ¿no? Reactivar la economía, generar empleo, ¿no? Pero hay un factor que a todos les preocupa por igual, ¿no?, que es la predictibilidad, ¿no? Lo que era nuestra fortaleza, ¿no?, en las últimas décadas, ¿no? ¿Cree usted que en el Perú estamos perdiendo ese valor agregado que teníamos siempre, ¿no?, la predictibilidad, por toda la situación que viene ocurriendo? Sin duda, el Perú ha tenido prácticamente 30 años de crecimiento sostenido. Debemos reconocer que no tuvimos la capacidad de convertir todo ese crecimiento en cerrar todas las brechas sociales, si bien avanzamos muchísimo en reducción de pobreza y otros indicadores de desarrollo humano, ¿no? Entonces, ¿y qué estuvo atrás de ese crecimiento? Esa estabilidad, ¿no?, institucional, ¿no?, un clima de confianza y esa predictibilidad, ¿no? Detrás de ese crecimiento ha habido inversión sostenida en el tiempo, ¿no? Y entonces, con este cambio de dirección del gobierno y con la amenaza que trae un potencial cambio total de la Constitución mediante una asamblea constituyente, se pierde justamente
esa predictibilidad es un proceso que puede tardar entre 2 y 3 años, y nosotros necesitamos inversiones ahora, ¿no? Porque lo que estamos viendo en el 2021 es un efecto rebote, ¿no? De haber tenido un año 2020 muy malo, muy impactado por la pandemia y la crisis económica que trajo, ¿no? Entonces, tenemos que prepararnos desde ahora para que el 2022 podamos tener un crecimiento más cercano al 5% que el 2 o 3% que se está proyectando, y esa diferencia la va a hacer la inversión, y sobre todo inversión privada. Entonces creo que si tenemos claro el objetivo, que es sacar al país y a las personas que han sido tan afectadas de esta crisis, entonces podríamos encontrar una salida, que es que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, el Congreso, se sienten y puedan utilizar los mecanismos que tiene la Constitución actual para hacer los cambios necesarios, pero analizándolos técnicamente, ¿no? Y consensuándolos, y luego someterlos a referéndum, que es un mecanismo que contempla también la Constitución actual, ¿no? Entonces podemos tener los cambios que se necesitan, pero con estabilidad, con inversión y sin sacrificar la recuperación económica, ¿no? Si el gobierno realmente tiene las prioridades claras, ese camino es un camino posible. Ahora, el otro aspecto que quería tocar con usted, señor Caipo, es lo que ha ocurrido hace unos días en el país, ¿no? O sea, la ola de violencia contra el sector privado, ¿no? Hemos visto el caso, por ejemplo, de Apumayo, ¿no? En Ayacucho, ¿no? Han incendiado, han saqueado, ¿no? Es un atentado de todo punto de vista. En Cañabrava, en el norte, ¿no? Hemos visto cómo se han incendiado hectáreas, ¿no? De cultivos, ¿no? Lo que ha ocurrido también con la empresa Antamina, ¿no? Y aquí, ciertamente, cuando se trata de tender puentes hay que tener una lógica de mirar las cosas con mucha racionalidad, ¿no? La ministra Vázquez hace unos días ha dicho, ¿no?, que la violencia no debe restar legitimidad a la protesta, ¿no?, cuando las demandas sean atendibles, ¿no? Incluso ha citado un fallo del Tribunal Constitucional, ¿no? ¿Esto cómo lo analizan ustedes en el contexto empresarial, ¿no? En el contexto que se busca exactamente eso, sentarse, conversar, dialogar, buscar encuentros para soluciones. Bueno, nosotros como empresarios, y creo en general la población debe condenar los actos de violencia, ¿no? Si bien la protesta es un derecho, esta no debe ser violenta, no podemos tolerar, y tampoco la protesta debe afectar el derecho de los ciudadanos al libre tránsito, a poder trabajar o a destruir la propiedad privada, ¿no? El mensaje que dio la Premier, y lo hemos dicho con mucha claridad, fue un mensaje muy negativo, ¿no? Porque lo que está haciendo es normalizar la violencia, y lo que podría suceder es que se empiecen a aprovechar y levantar otros movimientos de protesta que puedan paralizar al país justamente cuando necesitamos sacar al país adelante, ¿no? Entonces, creo que hay que ser más cuidadosos y más ponderados con esos mensajes que justamente son los que no generan el clima de confianza que requiere el país. Ahora, yo quería conversar con usted otro tema que nos parece relevante, ¿no? La manera como se tiene que entender las situaciones que ocurren en el interior del país, ¿no? He visto que desde la CONFIES junto a Naciones Unidas y las cámaras regionales ustedes están impulsando, ¿no?, lo que denominan los encuentros, diálogos y consenso para el bienestar de las personas, ¿no? ¿Cuáles son las principales aproximaciones que están recibiendo? Porque veo que han tenido encuentros en Piura, en Ica y recientemente en Cajamarca, que es una zona donde, paradójico, ¿no?, Cajamarca tiene riqueza, pero tiene también un alto nivel de pobreza y pobreza extrema, ¿no? Sí, no, y gracias por la pregunta, ¿no? Nosotros desde CONFIEP estamos promoviendo generar este espacio junto con las Naciones Unidas. Nos acompaña también el IPE, el Instituto Peruano de Economía, que tiene una muy buena radiografía, que es el INCORE, el Índice de Competitividad Regional, ¿no?, para ver en las distintas dimensiones del desarrollo social e institucional y económico cómo están yendo cada una de las 25 regiones, ¿no? Estamos promoviendo generar estos espacios de diálogo para que, identificando la problemática de cada una de las regiones, con los actores locales, alcaldes, gobernadores regionales,
la academia, economistas, los empresarios, organizamos esto siempre con las cámaras de comercio en cada región, se pueden sentar a analizar los problemas y buscar soluciones, ¿no? Como se dice, la solución no necesariamente está en la Constitución, está en sentarse, dialogar y buscar consensos, ¿no? Entonces, hemos comenzado esta iniciativa efectivamente con ICA, Piura y Cajamarca, y vamos a seguir en los próximos meses y el siguiente año. Hemos estado también, ahí no hubo evento, pero estuvimos en Ayacucho hace poco, ¿no? Y como bien menciona, Cajamarca es esta región que tiene tantos recursos, ¿no? Y no solo la minería, ojo, porque tiene también un potencial agrario muy relevante, y por motivos pues de las protestas ideológicos, corrupción también, como sabemos, el ex gobernador Gregorio Santos está preso por eso, como en otros lugares del país, no ha logrado avanzar. Está en los puestos más relegados de competitividad a nivel regional y en índice de desarrollo humano, ¿no? Teniendo tantos recursos, ¿cómo puede uno estar en ese nivel, ¿no? Y en lo que llevamos a Cajamarca, aparte del evento de diálogos, la empresa Aeropuertos del Perú anunció el avance en el proceso de expansión del aeropuerto, que contará con un terminal también de carga que no tenía, y como Confiep hemos lanzado y dejado instaladas 2 mesas de trabajo, una de turismo para poder incluir a Cajamarca en el circuito turístico del norte, y otra de agro, dado que tiene gran potencial, ¿no? Y esto basado en 2 gremios que conforman Confiep. Los empresarios tenemos la capacidad justamente de proactivamente ayudar a reactivar la economía y traer bienestar a todas las regiones del país, y particularmente hemos estado en Cajamarca para eso. Finalmente, don Oscar Caipo, ¿no? Este miércoles el presidente va a anunciar, ¿no?, un balance de los 100 días de gestión, ¿no? Y además ha dicho el último sábado que va a dar a conocer, ¿no?, cuál va a ser el impulso para la economía en el aspecto social, ¿no? ¿Cuál debería ser desde el punto de vista de la Confiep, de los empresarios, ¿no?, una agenda mínima que debe trazar el gobierno, ¿no? No solamente en el ámbito político, sino para generarle lo que hemos conversado de inicio, la confianza al país? Sí, reiteramos, comienza por los nombramientos y el equipo, ¿no?, que esté a cargo de una responsabilidad tan grande como es el país, ¿no? Luego, empezar a dar mensajes de coherencia. Esperamos que la Premier Vázquez pueda generar ese nivel de coherencia desde el gabinete, y los mensajes de unidad, ¿no? Estamos hablando de cosas muy básicas, ni siquiera estamos hablando de medidas reactivadoras. Necesitamos un clima de confianza, ¿no?, y de estabilidad para poder trabajar. No estamos pidiendo más que eso. El país venía con un buen envión, ¿no? En los últimos años venimos con un buen envión de recuperación, esperando pasar la pandemia, y lo que nosotros necesitamos en un país de empresarios, no solamente de empresas grandes, sino medianas, pequeñas y micro, en su mayoría más del 99% micro y pequeñas empresas, necesitamos que nos den la libertad para crecer, ¿no? Y para eso necesitamos mensajes positivos también hacia la empresa privada, y empezar a dar medidas de reactivación, pasar de los discursos a las acciones concretas, señor Hernández. Don Oscar Caipo, ha sido un gusto dialogar con usted, y más adelante vamos a seguir conversando sobre los temas de interés nacional. Muchas gracias por la deferencia que ha tenido con RCR. Muy amable, buen día, muy gentil. Muchas gracias por la invitación.